Otra inmundicia impuesta por la clase política en Chile y en América parte 3. Número 6. Forma de maltrato psicológico infanto-juvenil no atendido por los estados. Síndrome de alienación parental, SAP. ¿Qué es el síndrome de alienación parental? Existen varias definiciones para este flagelo que niñas, niños y adolescentes sufren a diario tanto en Chile como en el resto de los países de la región. La Real Academia de la Lengua Española, RAE, define la palabra alienación, en su segunda acepción, como, abre comillas, la limitación o condicionamiento de la personalidad, impuestos al individuo o a la colectividad por factores externos sociales, económicos o culturales, cierre comillas. A su vez define la palabra alienar como la, abre comillas, limitación de la personalidad, cierre comillas. Según Guía Infantil, el síndrome de alienación parental o SAP es, abre comillas, un conjunto de síntomas que se produce en los hijos cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, cierre comillas. Juan Armando Corbin, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, en su artículo, El síndrome de alienación parental, SAP. Una forma de maltrato infantil, define la alienación parental como, abre comillas, el conjunto de síntomas que son consecuencia del uso de diferentes estrategias por parte de un progenitor, en las que ejerza influencia en el pensamiento de los hijos con la intención de destruir la relación con el otro progenitor, cierre comillas. Fundación Cielos expone, abre comillas, el síndrome de alienación parental se caracteriza por la presencia de una campaña de denigración hacia un progenitor previamente querido por el niño, la que se inicia instigando temor y animadversión injustificada y que suele producirse durante el litigio por la custodia del niño en un proceso de divorcio. En esta campaña habitualmente participa un progenitor que instiga el resentimiento y que culmina cuando el niño rechaza abiertamente al progenitor acusado, haciendo suyas las descalificaciones esgrimidas en su contra. Este síndrome se produce en ausencia de maltrato físico o abuso, en cuyo caso el rechazo del niño es justificado. El síndrome de alienación parental es una forma grave de maltrato psicológico y requiere de una intervención multidisciplinaria para detenerlo, cierre comillas. Como las anteriores, son muchas las instituciones tanto académicas, jurídicas, religiosas y privadas que se han manifestado respecto a este flagelo, reconociendo con ello la existencia de este. Pero, ¿qué pasa con aquellos que fueron elegidos para generar leyes en nuestros países? En Chile, con fecha 13 de enero del año 2016, ingresa a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar las leyes números 19.968 y 20.066, en el sentido de considerar el síndrome de alienación parental como acto constitutivo de violencia intrafamiliar. Con fecha 19 de enero del mismo año, en sesión número 121 de la Cámara de Diputados, se discute esta iniciativa quedando dormida hasta el día de hoy, como se puede apreciar en el boletín número 10.516-18. Resulta curioso que instituciones internacionales como la UNICEF y la Organización de los Estados Americanos, OEA, no se refieran a esta forma de maltrato infanto-juvenil. El CIE 11 define la alienación parental solo como, abre comillas, la insatisfacción sustancial y sostenida dentro de una relación entre el cuidador y el niño asociada con una perturbación significativa en el funcionamiento, cierre comillas, rebajando a una condición de pataleta la situación vivida por el niño. En definitiva, el síndrome de alienación parental no ha sido reconocido por las organizaciones internacionales, las cuales pregonan a los cuatro vientos los manoseados derechos del niño, pero en sus páginas web buscan y piden donaciones. Insistiremos en esto, los derechos del niño son un buen argumento para reunir fondos. Tanto en los modelos de cuidado personal unilateral como compartido, se observa algún desarrollo legal o jurisprudencial del síndrome de alienación parental. Este síndrome ha sido definido por su principal exponente, el psiquiatra Richard Garner, como, abre comillas, un conjunto de factores observables que ocurren bajo un patrón, cuyos signos y síntomas concurrentes y definibles son producidos por comportamientos específicos del padre alienador que lava el cerebro del niño, lo que resulta en que el menor adopte una perspectiva negativa hacia el otro padre y, en casos graves, lo rechace totalmente, cierre comillas.
Entre los detractores del SAP se alega que constituye una herramienta psicojurídica, utilizada como una coartada por el padre agresor para conseguir la custodia de los hijos, evitar el pago de pensiones alimenticias y, a su vez, defenderse de las acusaciones del otro progenitor por malos tratos y abusos sexuales ocasionados contra los hijos. Número 7. Más allá de lo jurídico, psicológico o psiquiátrico. En el mundo existe mucha discusión abierta respecto a que si se trata de un síndrome o no, o si es un tema psicológico, psiquiátrico o netamente jurídico. No se puede negar que cientos de niñas, niños y adolescentes en nuestros países sufren este flagelo a diario y de forma sistematizada, sea como sea que se llame. Un ejemplo simple. En más de una oportunidad, la madre o el padre le dice a un niño o niña, jugando, delante del otro progenitor: tu mamá, o papá, es fea, lo cual el niño inmediatamente frunce las cejas en señal de molestia o enojo y categóricamente replica: no. Es bonita. Esta es la reacción natural y esperada de un niño el que frunce las cejas, pues ese comentario le incomoda, le molesta, pues para él mamá y papá son igual de hermosos a sus ojos. Pero, ¿qué sucede si a un niño sistemáticamente se le está hablando mal del otro progenitor? Esa incomodidad se incrementa, se arraiga y se convierte en dolor, culminando con el odio infundado sobre la mente en formación de un inocente. Mismo caso sucede con los adolescentes. Ellos se encuentran en la etapa más difícil que un ser humano enfrenta, donde todo conflicto, por pequeño que sea, para ellos es prácticamente de vida o muerte. Por una cuestión natural, la imagen materna es la más importante en la vida de todos. Pensemos un poco con lógica. Un adolescente siempre se cuadrará principalmente con la madre, pues es la figura más débil por su condición de mujer. Si ésta le dice: tu papá me pegaba cuando estábamos solos, el niño, solo por el hecho que la madre se lo comenta, lo asumirá como una verdad incuestionable, pues es la figura que más significado tiene quien se lo dice, sufriendo el impacto dentro de sí de la verdad escuchada. Es así donde se va socavando la relación padre e hijo, pues como dije, por una cuestión natural, los hijos siempre se cuadrarán con la madre y sin cuestionar creerán lo que ellas les diga. Sea un síndrome o no, llámese como quieran llamarlo, lo cierto es que es una forma de maltrato psicológico infanto-juvenil, es real e inmersa como regla general, principalmente en las madres, y como tal, nuestras legislaciones debe contemplarlo, investigarlo y castigarlo, venga de quien venga. Número 8. Estudios e investigaciones. Hasta hoy, no hemos podido encontrar estudios acabados sobre este tema de autores chilenos. Como país, una vez más, nos regimos por la palabra internacional más allá de nuestra propia realidad y raciocinio, lo que demuestra que la infancia y la adolescencia no revisten prioridad alguna para las autoridades. Sería interesante obtener un estudio, por ejemplo, del Colegio de Psicólogos de Chile o del mismo Colegio Médico o de alguna universidad que aporte a la conciencia de los políticos y se dignen a trabajar duro para contar con un marco legal que regule y sancione estas malas prácticas. De igual forma, sería interesante saber la apreciación de la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial, ANCOT, siendo en su mayoría psicólogas y psicólogos, lo cual, un estudio o investigación realizado por este organismo aportaría bastante más, considerando que en el ejercicio de sus funciones ven estos casos a diario. Dentro de la amplia gama de programas ofrecidos por los organismos colaboradores del CENAME, no hemos encontrado uno solo que brinde una reparación a una niña, niño o adolescente maltratado por este síndrome o como quieran llamarlo, salvo las terapias de revinculación con el padre, las cuales buscan rehacer el vínculo padre e hijos. Al parecer, es más lucrativo instrumentalizar a los niños en programas como los PPF o los PRM, entre otros, que trabajar íntegramente en la recuperación de un niño alienado. Si no encontramos algo ad hoc para niños, mucho menos encontraremos algún programa que rehabilite al progenitor alienador, y el daño continuará. Número 9. Conclusiones. Con la resistencia que existe en nuestros países y en los organismos internacionales que dicen velar por los manoseados derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a, primero que nada, realizar un estudio multidisciplinario, serio y acabado que tipifique esta práctica, ya sea como una patología psicológica o psiquiátrica, o como una práctica delictual basada en el maltrato psicológico infanto-juvenil constitutivo de actos de violencia intrafamiliar de quienes las practiquen, solo por
Podemos pensar que, siendo las madres las que ejercen mayoritariamente este tipo de maltrato psicoemocional, y como los cuidados personales de los hijos quedan radicados en ellas y considerando los acuerdos alcanzados en la Convención de Belém do Pará respecto al derecho de la mujer, podemos concluir que, el derecho de la mujer está por sobre su deber de madre y por consiguiente por sobre los derechos y el bien supremo de niñas, niños y adolescentes. Dejamos constancia que rechazamos todo tipo de violencia y que buscamos se establezca un verdadero principio de igualdad y equidad de género real y no nominativo. Sancionemos la violencia contra niñas, niños y adolescentes, contra la mujer y contra el hombre, cualquiera sea el origen de esta. Trabajemos en conjunto para buscar un punto de equilibrio que respete los derechos fundamentales de las personas. Erradiquemos del sistema, en Chile, al Consejo Técnico y sus equivalentes en los países de la región. Renovemos a todos los jueces del sistema por personal nuevo, con mentalidad renovada y con un verdadero afán de protección hacia la infancia y adolescencia. Terminemos con el vicio creado por los intereses de los organismos colaboradores del CENAME y sus equivalentes en los países afectados. Generemos un sistema de evaluaciones psicosociales independiente e imparcial que resguarden el bien supremo de niñas, niños y adolescentes de manera veraz y efectiva. Por sanidad de las naciones, es necesario buscar las responsabilidades legales de todos los actores involucrados en la administración de justicia desde la esfera política, jueces, consejo técnico y sus equivalentes, abogados, peritos, etc. Para así evitar a las próximas generaciones el sufrimiento que hoy existe. Recuerda esto, si no lo terminamos hoy nuestros hijos varones, mañana estarán en riesgo de sufrir lo que tú y yo sufrimos hoy. Este artículo continúa en parte 4. Suscríbete a este canal, te iremos contando más de esta inmundicia, relataremos casos reales con toda su documentación, actas de audiencia, informes periciales, intervenciones del Consejo Técnico, etc., todo aportado por padres que han sufrido o están sufriendo a manos de este sistema y que luchamos por el bien supremo de nuestros hijos. Si quieres ser parte de este levantamiento, contáctanos, cuéntanos tu caso, seremos tu voz para que esto pare y podamos dejar una mejor herencia jurídico-familiar a las futuras generaciones.